Como decía Cicerón, son los hechos los que le dan fuerza a las palabras. En lo más profundo de nuestro ser, sabemos que hay algo maníaco en la forma en la que abusamos del planeta. ¿Con qué frecuencia leemos informes o vemos imágenes y decimos, esto es una locura? Usamos la palabra locura, pero en este contexto es poco más que una queja que no nos dice qué nos duele o cómo sanar la herida. Esta neurosis urbana ignora las realidades ecológicas tras la promesa ilusoria de plenitud, como si el ser humano pudiera salvarse mientras la biosfera se desmorona. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más biodiversos y frágiles del planeta. La extrema complejidad de estos hábitats hace que deban ser entendidos como un todo, único e indivisible, a fin de conservar el elevado valor medioambiental, social y cultural que representan. Todas las zonas húmedas están protegidas. Sin embargo, su elevada capacidad de interacción hacen extremadamente complejo establecer un marco legal para su protección. Las amenazas más evidentes ocurren en su cuenca de drenaje, aunque otras derivan de acciones muy alejadas de la apariencia acuática del ecosistema. Muchas especies usan los humedales como zonas de alimentación, reproducción o descanso en sus desplazamientos, transportando toda clase de elementos desde los vertederos a distintos ecosistemas. Tomando un nuevo punto de vista, podremos comprobar cómo acciones muy alejadas del humedal generan una nueva amenaza medioambiental. Es bien conocido el efecto de la contaminación en los océanos por acción directa del ser humano. Sin embargo, poco se conoce su afección en zonas húmedas mediada por las aves. El impacto y magnitud de este problema medioambiental está siendo analizado por un grupo de investigadores de la Estación Biológica de Doñana desde el proyecto Guano-Plastic. Sí, nosotros llevamos tiempo trabajando en la ecología de las aves acuáticas y mi visión realmente en la investigación es tener un papel aumentando el conocimiento sobre el papel que tienen estas aves en el ecosistema. No me considero ornitólogo porque nunca pienso solamente en las aves, sino en su papel funcional dentro de un ecosistema. Entonces, hace ya muchos años que me interesa el tema de hasta qué punto las aves y sus movimientos pueden traer nutrientes a los humedales y causar eutrofización en los humedales, lo que se traduce en los brotes de algas tóxicas y demás. Y entonces cuando empezamos a estudiar las gaviotas, pues enseguida vemos que las muestras que van recogiendo de grópilas y heces, pues era evidente que a su vez traen muchos plásticos de los vertederos, porque se había a simple vista grandes trozos de plásticos. Entonces, a raíz de eso, pues ya decidí pedir un proyecto sobre esta problemática y poder cuantificar realmente cuántos plásticos son los que van llegando a los humedales en Andalucía por las aves que se alimentan en los vertederos, como las gaviotas, las cigüeñas, y qué tipo de plásticos son, y realmente entender el significado de este problema comparado con otras fuentes de contaminación de plásticos. Claro que
que pueden ser por acceso directamente por arrastre, ¿no? Por los ríos y demás. Aunque el problema sea evidente, la ciencia debe demostrarlo. Obtener datos, hechos, para poder proponer soluciones. Aplicar una metodología de estudio que nos permita establecer una relación directa entre una causa y su efecto. Para ello es necesario capturar, marcar, seguir y estudiar la ecología de decenas de individuos. Hay que acotar el problema a unas pocas especies para maximizar los esfuerzos y recursos. Cada individuo es vital, ya que serán los encargados de revelar sus desplazamientos en el espacio. Todo debe seguir un procedimiento metódico, a fin de minimizar el estrés y evitar contaminaciones. El marcaje individual es fundamental en el conocimiento de estas especies. Las muestras biológicas servirán en otros estudios para determinar contaminantes y parásitos en sangre o tejidos. Los geolocalizadores nos informarán de la posición instantánea de las aves una vez equipadas y liberadas. Los dispositivos GPS muestran sus recorridos en tiempo real. Cientos de vuelos directos se van mostrando desde sus zonas de alimentación, los vertederos, hacia sus zonas de descanso o nidificación, que generalmente se corresponden con zonas húmedas. Las aves marcadas informan de dónde criaron, algo que nos permite estudiar varias colonias de estas especies. La prospección de las zonas de nidificación y descanso de las aves se hace de forma exhaustiva. Hay que recorrer cada uno de sus rincones para poder estimar el volumen de plástico transportado desde los vertederos a estos ecosistemas conservados. La zona de estudio al completo debe ser perfectamente examinada en busca de restos de nidos y agrópilas. Pieza por pieza, los distintos materiales de los que se componen los nidos se van clasificando. Restos de plásticos pequeños y grandes, cuerdas, toallitas húmedas,
que, incapaces de ser digeridos, son expulsados en forma de gagrópila. Estas sirven a la ciencia para conocer de qué se alimentan diversas especies. Los datos recogidos en este estudio alertan de una amenaza ambiental a mayor escala, más allá de la conservación de las zonas húmedas. Esta contaminación no solo abarca a fragmentos visibles, sino también a los microplásticos, que se incorporan en la cadena trófica, pudiendo afectar a todo el ecosistema. Al querer cuantificar cuántos plásticos van llegando, tenemos que tener censos y tenemos que entender exactamente dónde se van a alimentar las aves. Si no, sería imposible hacer buenas estimas. O sea que trabajamos con cigüeñas y gaviotas también porque son grupos para los que tenemos datos fantásticos de movimientos hoy por hoy. Entonces, estamos viendo que son cientos de kilos de plásticos al año lo que van trayendo las gaviotas a la laguna de Ciento de Piedra, por ejemplo, que es una parte muy importante, probablemente la mayoría de los plásticos que llegan a esa laguna. Y hay convenios para conservar lo que son las poblaciones migratorias y demás, pero nos falta quizá convenios para acordar, digamos, la gestión de este tipo de ambiente, como los vertederos, que son las fuentes de los plásticos y otros contaminantes que pueden estar moviendo estas aves, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender también de la experiencia en cualquier país donde cambien la gestión de los vertederos, se cierran algunos vertederos, deberíamos tener un mecanismo para aprender fácilmente en otros países las consecuencias de eso y qué son las mejores medidas de gestión para reducir este movimiento de plásticos, cosa que no sabemos al día de hoy. Es un desafío para el futuro también, será investigar posibles medidas de gestión en más detalle. Hay una cantidad muy alta de especies de aves acuáticas que todavía no hemos podido empezar a estudiar, o sea que ahora estamos aprendiendo de 3 especies de gaviotas, una especie de cigüeña. Queremos ampliar esa investigación para estudiar todas las anátidas y limícolas y otras especies de aves acuáticas que son también muy abundantes y entender qué papel también pueden tener en este movimiento de plásticos a las humedales y las consecuencias que pueden tener para la otra fauna y flora. Hasta qué punto estos plásticos que van llegando también se van acumulando en la cadena trófica dentro de su humedal. Debemos empezar a estudiar en detalle los macroinvertebrados y hasta qué punto los microplásticos van entrando en esos insectos o crustáceos que están en esos humedales. Eso será para los próximos años. La ciencia se basa en datos, en hechos, sobre los que se sustenta su conocimiento. La gestión ambiental, ya sea la de recursos naturales o la remediación de hábitats contaminados, deben ser entendidos como procesos complejos a largo plazo. Cualquier decisión debe estar basada en una comprensión integral de todo el sistema. Esta investigación demuestra que son cientos de kilogramos de plástico los que llegan a humedales andaluces desde los vertederos mediados por las aves. La incorporación de los plásticos y microplásticos a la red trófica hacen de este problema ambiental un desafío para el ahora.